Ujú. Bueno, yo creo que depende un poco dentro de la movilidad, del concepto de movilidad, hacia dónde vayamos de forma más concreta. Es decir, para mí la movilidad es algo importante porque creo que genera muchas situaciones difíciles de defender para el rival, Ujú, pero creo que hay que un poco entender lo que es la movilidad, por decirlo así, ¿no? Yo, por ejemplo, Bryce Acebal, que para mí es un referente en muchos aspectos y en muchos sentidos, habla de una serie de principios que están asociados al tema de la movilidad que me parecen ujú, muy interesantes. Pues, por ejemplo, al final el principio de ampliación de espacios propios y espacios de los compañeros. Los jugadores tienen que entender que cuando se mueven, el principal objetivo de moverse es ampliarme espacios a mí, quedarme más sola, o ampliarle espacios a una compañera, que la jugadora se quede más sola. Tienen que entender también cuando se mueven qué generan, porque hay muchas veces que yo me muevo y me quedo sola, por lo tanto tengo que recibir, pero hay otras veces que cuando yo me muevo, a lo mejor ujú, arrastro a una rival y lo que estoy haciendo es dejarle espacio a otra compañera. Luego tienen que entender muy bien el tema de la complementariedad, que las movilidades tienen que ser complementarias. Si un extremo viene a pedir al pie, la punta no puede venir tampoco también a pedir al pie, porque se van a juntar. Tiene que haber ese movimiento contrario de, pues el típico ejemplo de extremo que desde fuera viene por dentro. Si la lateral se mete también por dentro, nos estamos juntando. La lateral tendrá que ir por fuera y tendrá que aprovechar ese ujú. espacio generado, por decirlo así. Y luego creo que tienen que entender también que al final moverse no es solo para la acción actual y para la acción que se está dando. Es decir, por ejemplo, si la central tiene un balón, la interior de ese lado se está moviendo, está generando alguna situación, y evidentemente es importante ese movimiento, pero la interior del otro lado, que no está participando en la acción de forma directa, también se tiene que mover y también tiene que buscar un espacio para la siguiente acción o para las dos Ujú, siguientes acciones. Por ejemplo, yo una cosa que les decía mucho a mis interiores desde un 4-3-3, en un año determinado en el que teníamos interiores que eran muy buenas, llegando de segunda línea al espacio, era eso. Oye, si tú eres la interior del otro lado, no te quedes pasando del juego. Vete ganando un poquito de altura, vete acercándote a la claro. línea defensiva rival y cuando haya una opción de pase, rompe al espacio que te podemos meter un balón ahí. Entonces, yo creo que al final la movilidad son muchas cosas y las jugadoras tienen que intentar entenderlas de la mejor forma posible, por decirlo así. A partir de ahí, a nivel de entrenamiento, que es un poco por donde va la pregunta, yo creo, Ujú, eh, al final hay dos opciones, o para mí más o menos de una forma clara hay dos opciones. Entrenar movilidades prefabricadas o los llamados sí. automatismos, es decir, decirles a estas tres jugadoras vamos a hacer esto, extremo viene dentro, interior baja altura, lateral dobla por fuera, que al final es algo que a mí no me parece desdeñable. Creo que es verdad que está muy de moda el tema de entrenar en base a la especificidad y el tema de jugar constantemente y el tema de Ujú, que está muy bien, evidentemente. Pero yo sí que creo que las movilidades prefabricadas y entrenar esos movimientos, esos automatismos de vez en cuando es interesante porque van apareciendo todos esos principios asociados a la movilidad, porque la jugadora quiere recursos para el fin de semana cuando llegue el balón fuera y no tengan muy claro qué hacer, que lo tengan en ejecutar. mente. Sí, y al final, pues eso, por ejemplo, se puede entrenar con figuras de pase, una figura de pase en la que tú pautas ese movimiento, hay una secuencia de pases y acaba, pues, no lo sé, con un tiro, una mini. Ujú, O incluso con una actuación de centro lateral y finalización, la típica o la sí. famosa acción combinada. A mí, por ejemplo, eso me gusta también entrenarlo en ataques defensas. Yo hacía muchas situaciones de ataque-defensa en las que el equipo que atacaba no empezaba de forma libre, sino que empezaba con una secuencia pautada. Yo meto el balón a lateral, y los primeros pases tienen que ser darse al pivote, llevar el balón al otro lado y en ese lado se tiene que producir el movimiento que yo os mande, que es este, Ajá. pum. Y a partir de que se produzca el movimiento, la jugadora tiene que interpretar. Yo no obligo a que la pases al extremo, no. Se genera esa movilidad. ¿Quién se queda libre? Juega con la que se queda Le libre. Si el metes. extremo que viene, sí, eso es, le meto esa posibilidad de tomar decisión ahí. Ujú, Si el extremo que viene dentro viene perseguida, no se la des al extremo, dásela a la que rompe al espacio generado. Y a partir de ahí ya se juega libre el ataque-defensa. Entonces, para trabajar movilidades prefabricadas a mí me parece interesante. Luego, para trabajarlo dentro del juego y para trabajarlo ya de forma más libre, pues, por ejemplo, juegos de posición o posesiones cortas de por 4 contra 4 más 2 o 5 contra 5 más 2 o cosas así, donde obligas a moverse. A ujú, mí me parece que es verdad que es una norma de prohibición, por decirlo así. Por ejemplo, dividir la posición en 4 cuadrantes ujú, y que yo se lo he hecho alguna vez. La jugada que recibe en un cuadrante y pasa, se tiene que ir de ese cuadrante, de forma sí. obligada. Si yo recibo en este cuadrante, me tengo que ir a buscar otro cuadrante. Es una norma bastante restrictiva, diría mucha gente, y es cierto, porque al final, a lo mejor hay veces que en el juego lo mejor es pasar y Quedarse. quedarse, pero les genera ya ese me voy a mover y les genera ya ese, cuando la compañera se ha movido, yo me tengo que ajustar en base a su movimiento. Si se ha ido ahí y ha dejado este espacio, yo tengo que venir. Y empiezan a aparecer esos principios de movilidad. Y luego, a partir del juego.
partir de Ujú. 11 para 11, 10 para 10, 8 para 8, donde ya sea un juego real y donde al final nosotros incidamos como entrenadores y como cuerpo técnico con las normas de provocación, con las normas de petición. Por ejemplo, a mí una cosa que me gusta mucho es no prohibir ni provocar nada, sino pedirlo. Es decir, juego una situación de 10 para 10 y yo hablo con un equipo y le pido que haga X. Por ejemplo, al equipo que está defendiendo le pido que por dentro se empareje y persiga Ajá. a su marca. Un 3 para 3 de persecución. Pues ya obligo al equipo que tiene el balón a, me están persiguiendo 3 para 3, si quiero recibir, necesito generar situaciones de movilidad, por ejemplo. Claro. Pero al final yo creo que, claro, que si lo quieres trabajar de forma más jugada y de forma más específica y en tareas más abiertas, tienes que trabajar con el feedback del entrenador, Ujú. con cómo corrige primer entrenador, segundo, preparador físico, Continuamente. quien sea, y a partir de ahí que se vayan viendo las cosas y que las Ujú. jugadoras vayan comprendiendo todos esos principios asociados a la movilidad para que ojalá algún día tu equipo sea capaz de tener una movilidad Ya. totalmente libre y totalmente ajustada sin que tú les digas dónde tienes que ir tú y dónde tienes que ir tú. No, evidentemente lo ideal es que ellas sean capaces de responder dentro del campo Ujú. y que tengan sentido las respuestas, pero es Bueno, difícil. al final,